Bienvenidos al canal. Vivimos en una era donde estar ocupado se ha vuelto sinónimo de ser productivo. Pero, ¿y si te dijera que muchas personas están avanzando rápido en la dirección equivocada? Hay líderes que trabajan 12 horas al día, resuelven problemas, apagan incendios y aún así sienten que no lograron nada. No es falta de esfuerzo, es algo más profundo, su forma de pensar. Hoy vamos a hablar de dos formas de pensamiento que definen tus resultados: el pensamiento operativo y el pensamiento estratégico. Para comprender mejor el concepto les tengo una historia. El puente y los ingenieros. En tiempos de guerra, un batallón estaba perdiendo una posición clave porque se quedaron sin municiones. La única forma de reabastecerse era cruzar a través de un puente que el enemigo acababa de dinamitar. Inmediatamente el cuerpo de ingenieros se reunió. Empezaron a diseñar planos complejos, a calcular la tensión de los cables y a proyectar la estructura de acero que resistiera el paso de los tanques. Pasaron 2 días debatiendo la estrategia perfecta. Cuando por fin llamaron al capitán para mostrarle los planos, él los miró y les dijo: «No se preocupen, ingenieros. Hace 2 días que las municiones llegaron al frente. No teníamos tiempo para el puente perfecto, así que tiramos piedras, troncos y lo que encontramos para que los camiones pasaran. El objetivo era entregar las balas, no construir un puente deslumbrante». ¿Qué es el pensamiento operativo? El pensamiento operativo es el modo acción. Es el que te permite ejecutar tareas, resolver problemas inmediatos y cumplir objetivos diarios. Es rápido, concreto y enfocado. Ejemplo: responder correos, organizar un equipo, resolver una crisis, cumplir metas del día. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Es el pensamiento que no corre, observa, no ejecuta, decide. Se enfoca en el por qué y en el para qué. Ejemplos: definir hacia dónde va tu proyecto, detectar oportunidades antes que otros, priorizar lo importante sobre lo urgente, anticipar problemas antes de que existan. El pensamiento estratégico no produce resultados inmediatos, pero determina todos los resultados futuros. El gran error de los líderes. Muchos líderes viven atrapados en lo operativo porque se sienten productivos. Están ocupados todo el día, pero no necesariamente son efectivos. Es como estar remando con fuerza, sin preguntarse si van en la dirección correcta. Y por otro lado, también existe el error opuesto. Personas que solo piensan, planean, pero nunca ejecutan. Estrategia sin acción es ilusión. Acción sin estrategia es desgaste. ¿Cuál es el mejor tipo de pensamiento? El mejor pensamiento no es el estratégico, ni el operativo. Es la capacidad de integrar ambos, pero con un proceso claro. Primero, pensar estratégicamente. Después, actuar operativamente. ¿Por qué? La estrategia define el rumbo. La operación ejecuta el camino. Un líder efectivo no hace más cosas, hace las cosas correctas. ¿Cómo desarrollar un mejor pensamiento? Lo que realmente marca la diferencia. 1. Haz espacio para pensar. No todo es hacer. Si no te detienes a pensar, terminarás haciendo lo incorrecto. 2. Aprende a hacer mejores preguntas. No te quedes solo en ¿qué sigue? Pregúntate,
¿Este es el mejor camino? 3. No todo lo urgente es importante. Muchas cosas te presionan, pero pocas realmente importan. Aprende a distinguir la diferencia. 4. Mira más allá del problema inmediato. Ok, esto ya sucedió. ¿Cómo puedo evitar que vuelva a suceder? 5. Piensa primero, actúa después. Pensar sin actuar no sirve, pero actuar sin pensar te cuesta más tiempo, energía y resultados. Conclusión. Al final del día, la diferencia entre alguien ocupado y alguien verdaderamente efectivo no está en cuánto hace, sino en cuánto logra. El pensamiento operativo te mantiene en movimiento. El pensamiento estratégico asegura el resultado. Espero que el video te sirva y no olvides darle like, suscribirte y compartir. Te espero en los comentarios. ¿Qué tipo de pensamiento es el que habitualmente usas? Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.